Amados hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos concede ver la luz de este día y apartarlo conforme a su palabra para exaltar su santo nombre. Que la gracia y que la paz de Dios sea con nosotros, con sus hijos, y que nos conceda en este tiempo en que nos reunimos virtualmente a través de estos canales darle gloria, honra y alabanza. Que podamos prestar toda atención a su bendita palabra y que derramemos nuestros corazones en adoración a Él. Hermanos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, vamos a cantar, vamos a entonar un himno desde nuestros hogares y después vamos a ir a la ministración de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Rey. Tú nos has concedido, Señor, la vida en este día. Tú nos manifiestas tu generosidad y tu gracia en Cristo Jesús, permitiéndonos abrir los ojos a este nuevo día que para nosotros es un día festivo, es un día de celebración. Es el día, Señor, que tú has apartado en tu bendita palabra para que tu pueblo te rinda adoración. El reposo de nuestras almas, Cristo Jesús, es lo que está en nuestra mente cuando nos acercamos a ti. Hoy, tal vez no reuniéndonos en un lugar, participando todos juntos, pero nos has concedido esta bendición en estos tiempos de prueba de poder hacerlo a través de estos medios virtuales. Aquí estamos, Señor, en tu presencia. Pedimos tu bendición, Señor, para que nuestra alabanza y nuestra adoración te sean agradables. Sabemos que lo será en Cristo Jesús, pero ayúdanos, Señor, para realmente tener la disposición adecuada de corazón. Nos presentamos delante de ti con acción de gracias y agradeciéndote, Señor, por las bondades infinitas, Señor, que tienes con nosotros. Gracias, Padre, alabado seas, recibe nuestra adoración. Te lo clamamos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a entonar el siguiente himno. Dispongámonos de corazón. Salvador.
Hermanos, vamos a ir entonces a la predicación de la palabra del Señor. Les animo a que abramos nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 8. Y hoy vamos a exponer desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 8, versículo 9 al 15. Puede usted poner allí un separador. Ese va a ser el texto que va a ser expuesto en esta mañana. Dice así la bendita palabra del Señor. Segunda carta a los Corintios 8, versículo 9 al 15. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzaste antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. De las cosas más indignantes para un creyente que ama la palabra de Dios es el uso amañado de las Sagradas Escrituras para sustentar una actitud pecaminosa y presentarla como algo aprobable e incluso deseable. Argumentar torciendo el sentido de la palabra de Dios para excusar, o lo que es peor, para justificar y promover la pecaminosidad. Algunos hemos tenido la desdicha de escuchar en el pasado a supuestos ministros decir con vehemencia: Jesús era rico. Cuando nació le trajeron tesoros. En su ministerio hasta tesorero necesitó, y vestía con ropas tan finas que los soldados echaron suerte para decidir quiénes se quedarían con ellas. Y todo esto vociferado con el solo propósito de sustentar su ambición, usando el bendito nombre del Señor en su deseo de lucrarse, tomando la piedad como fuente de ganancia. Creo que la mayoría de nosotros, de primera mano o por referencia, hemos escuchado sobre el nefasto mensaje del falso evangelio de la prosperidad. Enseñar que esencialmente la voluntad de Dios es que tengamos posesiones materiales, bienestar físico y éxito en esta vida. En resumen, ese es el mensaje mentiroso de esta caricatura del Evangelio. El uso de la palabra de Dios por parte de los falsos ministros que promueven esta mentira es indignante. Alguien la describió como la hermenéutica mercenaria al mando de la avaricia. Manipular la enseñanza bíblica para el lucro personal. El texto que venimos exponiendo desde el sermón anterior, específicamente los capítulos 8 y 9 de esta segunda carta a los Corintios, no ha escapado a esta práctica abominable y condenable de los mercaderes de la fe, de hacer uso de lo sagrado para fines viles. Al hablarnos la palabra de Dios en este texto sobre la recolección de una ofrenda especial y en él enseñar sobre el dar como una obra de gracia y como el fruto de la gracia de Dios en el creyente,
Cuando vemos en este texto la enseñanza de la generosidad a pesar de las circunstancias, del dar como un privilegio, del gozo de dar, del dar como una evidencia de la sinceridad del amor por la obra de Dios y los hermanos, era de esperarse que estos falsos ministros sin temor de Dios se abalanzaran sobre él para torcerlo a fin de servir a sus intereses personales. El daño por el que estos inescrupulosos tendrán que dar cuentas a Dios es notorio. El nombre del Señor es blasfemado entre los incrédulos al ser evidente la avaricia y la manipulación de estos hombres. Y al no distinguir ellos, los incrédulos, entre el falso maestro y el ministro fiel, a todos meten en la misma bolsa en detrimento de la labor de la iglesia y del evangelio. Asimismo, el perjuicio espiritual sobre multitud de falsos convertidos que se suman a estas congregaciones ante la promesa a la que cualquier hombre en su estado natural diría amén. Prosperidad, salud y felicidad. Pero sin convicción de pecado, sin arrepentimiento, sin fe salvadora, sin el Cristo verdadero, sin evangelio. Pero también podríamos decir que como daño colateral, este falso evangelio de la prosperidad ha generado en muchos creyentes y ministros genuinos una reacción a evadir la enseñanza bíblica sobre este tema. Y como resultado, muchos son privados de conocer la instrucción de Dios al respecto y las bendiciones que siempre tiene para los suyos el hacer la voluntad de Dios. Uno de los beneficios de la predicación expositiva es que se instruye sobre todo el consejo de Dios. Y es el texto mismo el que nos indica la enseñanza que debe ser abordada sin evadirla. Y eso, amados hermanos, iglesia, es lo que continuaremos haciendo en el sermón de esta mañana. El sermón de esta mañana tiene por título Cristo Jesús, el ejemplo supremo del dar generoso. A esto dedicaremos la primera parte del sermón, al otro ejemplo que Pablo presenta a los corintios en cuanto al dar generoso del creyente. El primero lo estuvimos viendo en el sermón anterior y fue el ejemplo de los macedonios. Y en la segunda parte del sermón abordaremos los posibles malentendidos que el apóstol Pablo se adelanta y da claridad sobre ellos en cuanto a este llamado del dar generoso del cristiano. Iniciemos entonces con nuestra primera parte del sermón, con nuestro primer punto que también es el título de la predicación en esta mañana, Cristo Jesús, el ejemplo supremo del dar generoso. Vayamos una vez más a nuestro texto de estudio y leamos el versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este versículo es considerado como una joya cristológica. A pesar de las pocas y simples palabras que lo componen, tiene tanta profundidad que desde él podríamos sumergirnos en doctrina tales como la eternidad del Verbo, su preexistencia y por lo tanto su divinidad, su encarnación. También podríamos sumergirnos en el consejo eterno de redención, en la entrega voluntaria del Señor a su misión,
en el estado de humillación, en su representación federal, en las riquezas de su herencia y de allí extendernos a cada aspecto de la aplicación de la redención en los suyos, cómo hemos sido enriquecidos en Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo lo presenta aquí a los corintios como el ejemplo supremo del dar generoso. Y esto en el contexto del llamado que hace a los corintios a que progresen en la recolección de la ofrenda para la necesitada iglesia de Jerusalén. Ahora, quiero que prestemos especial atención a la forma como Pablo presenta este ejemplo, porque allí vemos una intención, un propósito que es esencial entender para nuestra propia edificación. Me explico. En el sermón anterior vimos cómo les hace saber del ejemplo excepcional de las iglesias de Macedonia, quienes desde su profunda pobreza han dado generosamente. Y ha descrito allí las características conmovedoras que tuvieron estos hermanos en esta obra de gracia. Devuélvete un poco hasta el versículo 1 y leamos la primera parte y veamos cómo allí se presenta Pablo haciéndoles saber. Dice el versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber. Pero note aquí, en el versículo 9, donde estamos posicionados, que les presenta algo que ellos ya saben. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Está presentando entonces el apóstol Pablo ahora a los corintios otro ejemplo, pero lo hace en contraste con el primero. Y cuando me refiero a contraste, no es porque se opongan, sino porque son ejemplos del dar generoso, pero en condiciones muy distintas. A esta forma de contraste, de presentar este segundo ejemplo, es la que quiero que notemos, porque como ya lo mencioné, tiene un propósito, su entendimiento será clave para la edificación nuestra a través de este sermón del estudio de la palabra del Señor. El testimonio de los macedonios al dar, los corintios no lo conocían. Pablo dice que se los da a conocer. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo conocen. Ellos mismos han sido beneficiarios de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Ese dar sublime del amor divino para su salvación. Esa forma de presentar en contraste continúa no solamente en este aspecto. Les ha presentado un ejemplo en los macedonios que no conocían y ahorita les presenta un ejemplo que conocen de primera mano porque ellos mismos han sido beneficiarios de ese dar generoso, de ese darse de Cristo Jesús en ellos mismos. Los macedonios se han dado, presta atención, desde su profunda pobreza. Pero aquí, en Cristo, Pablo presenta el extremo total. Presenta al Dios mismo glorioso y excelso, pleno, suficiente en sí mismo y cuyas perfecciones están lejos de nuestra limitada comprensión. Aquel que habita en luz inaccesible, dándose a sí mismo. Aquel que de la nada creó todas las cosas, las sustenta, las sostiene y las gobierna para su propia gloria y todas ellas le pertenecen. El dueño de la existencia, entregándose. Aquel del que la Escritura afirma su plenitud, su suficiencia en sí mismo, quien no necesita de nada, su aceidad despojándose.
Le presenta entonces en la riqueza de su ser. Dice, siendo rico, dándose a sí mismo sin restricción, se hizo pobre. Y en ello, hermanos, nuestra admiración llega al punto de la perplejidad. Porque no es un dar desde la condición gloriosa del soberano universal entregando de lo que posee y de lo que puede prescindir. No, se hizo pobre. Es en el sentido que el Verbo eterno se despojó de su majestad, de sus privilegios, de su gloria celestial, tomando la naturaleza humana. Es la entrega de valor supremo, la entrega de sí mismo, despojándose de su majestad, haciéndose hombre, naciendo bajo la ley, viviendo todas las limitaciones de la existencia humana para en su entrega, en su obra, enriquecer a los suyos. Dice la palabra del Señor, termina diciendo allí, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, dice el apóstol Pablo. Mis hermanos, el misterio insondable del amor de Dios en Cristo es el que se nos presenta aquí como el ejemplo supremo de la generosidad. Entender, por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, en un plano abismalmente inferior a esta riqueza y pobreza de la majestad del Verbo despojándose al hacerse hombre, es evidencia de un entendimiento entenebrecido o por lo menos ignorante de la verdad del Evangelio. El despojarse de Cristo, de los privilegios de su majestad, como un ejemplo, también es señalado por el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, versículos 5 y 8. Pero ahí es presentado específicamente como ejemplo para otro aspecto de la vida de los creyentes, la humildad. Vayamos pues hasta Filipenses, el capítulo 2, y leamos desde los versículos 5 hasta el versículo 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuándo fue rico? Pregunta el comentarista MacDonald sobre esta afirmación de la palabra y contesta. Desde luego, no cuando vino al mundo, no aquel bebé del establo en Belén, y desde luego no durante sus 33 años de peregrinación como extraño sin hogar en el mundo que sus manos habían hecho. Rico en su majestad divina, en su gloria, morando con el Padre en los atrios celestiales. Y pregunta también, ¿y cuándo se hizo pobre? No solo en Belén, en Nazaret, Getsemaní o Gólgota. No solo cuando dijo de sí mismo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, sino en lo que involucra que el Dios eterno deje el trono de su majestad y tome forma de siervo en su humanidad.
su estado de humillación. Este es el diciente término teológico que se refiere a que el Señor haya dejado a un lado la divina majestad, la majestad del soberano gobernante del universo, y haya tomado la naturaleza humana en la forma de un siervo. Y en su misión se haya sujetado a las demandas y a la maldición de la ley, siendo obediente en acción y sufrimiento hasta el extremo límite de una muerte vergonzosa. Así describe Louis Berkhof este estado de humillación. ¿En qué sentido, mis hermanos, esa pobreza que entendemos a la luz de la Escritura fue para enriquecernos? Es evidente que no es para que tengamos 2 prendas más para ponernos, o una vianda más grande para satisfacernos, o un techo más extenso para acumular aquello que la polilla y el orín corromperán. Si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta vida, somos las personas más dignas de lástima en este mundo. Le dice el apóstol Pablo a los Corintios en la primera carta a los Corintios 15:19. El que piensa así de la obra de Cristo, que este es el enriquecernos para nosotros, no le ha amanecido, aún se encuentra en tinieblas, aún se arrastra en la miseria del terrenal buscando satisfacerse con migajas. Corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales, advierte Pablo a Timoteo sobre los que han convertido este texto y otros más de la Escritura, torciéndolo como una excusa para su lucro. Los mismos sobre los que el apóstol Pedro advierte a la iglesia que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, y dice: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mis hermanos, nuestra riqueza es Cristo, su redención, las glorias eternas, la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Hijos, herederos, herederos de Dios, coherederos con Dios, con Cristo, coherederos con Cristo. Esa es nuestra riqueza. El propósito entonces, el propósito de Pablo, la intención de presentar el ejemplo de los macedonios, dando desde su profunda pobreza, conforme a sus limitaciones, y después presentar el dar divino en Cristo Jesús, el acto supremo del amor sacrificial e incondicional de Dios, el despojarse máximo del ser más excelso, es dejar sin excusa cualquier abrigo de mezquindad, de estrechez, de incapacidad, de los múltiples argumentos que se pudieran presentar ante el deber cristiano de la generosidad. Esta es la forma a la que me refería. Los ejemplos extremos y las abismales diferencias que hay en ellos, que incluso dan cierto temor y temblor presentar juntos, y que en esencia son incomparables, tienen este propósito para los suyos, para nosotros: dejarnos sin excusa. El dar de la criatura, que no posee nada en sí misma, que da de lo que le ha sido dado, y que aún con esfuerzo su efecto, por más bueno que sea, no suplirá plenamente,
Y el dar divino, quien desde su plenitud se da a sí mismo, supliendo eterna y totalmente nuestras miserias, son ejemplos que obviamente no están al mismo nivel, pero tienen el propósito, repito, del presentar estos extremos en este contraste, tienen el propósito de dejarnos sin excusa. ¿Cómo vamos a responder ante el ejemplo de hermanos que en situación tan precaria abundaron en riqueza de generosidad, en sus fuerzas y más allá de sus fuerzas? Pero, ¿qué diremos cuando el Dios excelso se despoja en un acto de generosidad inconmensurable para suplir nuestras necesidades eternas? Una vez el apóstol Pablo ha presentado este argumento ineludible a la conciencia redimida de los corintios, le reitera su llamado a abundar también en esa obra de gracia del dar generoso. Y lo hace sumando a continuación un consejo en cuanto a ser consistentes, ya voy a hacer referencia en qué sentido, y dos aclaraciones a posibles malentendidos. Aquí es donde nos adentramos a la segunda parte de este sermón. Leamos por favor del versículo 10 hasta el versículo 11, segunda de Corintios 8, 10 al 11, y el apóstol Pablo continúa diciendo: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Hemos visto el lenguaje de Pablo en cuanto a la libre voluntad de participar en esta ofrenda. Les ha dicho en el versículo 8 que no les habla como quien manda. Allí nos detuvimos en el sermón anterior. Y aquí presenta su instrucción como un consejo. Pero por otro lado, es imposible dejar de notar el tono exhortativo, el llamado a cumplir, a llevar a cabo el hacer. Lo que vemos entonces aquí es una tensión entre el querer y el deber que finalmente en el creyente se espera que estén en armonía. Lo que nosotros no podemos perder de vista aquí, con todo este lenguaje de la libre voluntad de participar, de su instrucción, no como quien manda, o como aquí lo presenta como un consejo, lo que no podemos perder de vista es que aquí finalmente el apóstol Pablo está hablando de una ofrenda especial. Una ofrenda que se está recogiendo para otra iglesia en necesidad. Y digo esto porque muchos yerran al usar este texto para negar el deber del creyente con el sostenimiento de la iglesia local. Participar o no de esta ofrenda era algo que se esperaba, pero finalmente era voluntario. No así nuestra responsabilidad con la iglesia local de la que somos parte. No se puede confundir la voluntariedad de participar o no de una colecta especial como esta al sostenimiento económico de la iglesia local como algo opcional. La controversia en la que algunos se han enredado no es ni siquiera sobre el deber de sostener la iglesia local,
sino sobre el cuánto se debe dar. Pero algunos hasta esto lo malentienden, encontrando el fundamento para su mezquindad. Una vez hecho este paréntesis y volviendo a lo que sí trata el texto, una vez que los corintios decidieron libremente, voluntariamente participar de esta ofrenda, de esta colecta con este propósito para una iglesia, para otra iglesia en necesidad, una vez que se decidieron y ya como un libre ejercicio de su voluntad, sí o no, llevarla a cabo, se convirtió en un compromiso moral. Pablo les enseña la parte B del versículo 10, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora, ¿en qué sentido les conviene a ellos? Algunos como MacArthur señalan que se refiere al agrado de Dios que bendice generosamente al dador, que allí está la conveniencia. Pero aunque esto es cierto, es un principio que el mismo Señor Jesucristo enseñó, creo que el contexto apunta aquí más a la conveniencia de los corintios a terminar lo comenzado y no quedarse a medias, a quedarse en el querer del emocionalismo inicial. Recordemos que es el carácter de los corintios que en alguna manera está siendo puesto a prueba ante el arrepentimiento manifestado. Y mucho más, cuando la razón de la falta de progreso de la recolección de esta ofrenda de ellos se debió muy seguramente a su confrontación con el apóstol Pablo. Creo que es en este sentido y por el contexto que el apóstol Pablo está hablándoles de esta manera. Os conviene. Mira lo que les continúa diciendo en el versículo 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Es evidente que les hace un llamado a cumplir lo que voluntariamente se propusieron. Pero nuestra traducción incluso es más bien moderada en la expresión que usa el apóstol Pablo en el idioma originalmente. El comentarista Kistemaker anota que el apóstol usa un verbo compuesto en imperativo y traduce así: terminen de hacerlo de una vez por todas. Ese es el sentido original. Una debilidad de carácter que frecuentemente se encuentra, y es triste decirlo, en creyentes sinceros, es que se quedan en el querer, en la emoción y nunca dan el paso al hacer. Y esto evidentemente habla en su contra en cuanto al carácter formado de Cristo en ellos. Ahora, esta expresión entonces de la conveniencia que Pablo da es apuntando entonces a que es conveniente ahora que ellos tomaron o cuando ellos tomaron esta decisión voluntaria, que una vez tomada la decisión voluntaria la cumplan y la lleven al hacer. Tal vez al principio inicialmente y en su emoción se volcaron a ello, pero después las diferentes circunstancias y muy probablemente el conflicto los dejó en eso, en la emoción. Esa es una debilidad de carácter que nosotros muchas veces vemos y que es resquicio no solamente de esa pecaminosidad de la que el Señor nos rescató, sino también de ese emocionalismo en el que se enfoca la iglesia contemporánea.
Aquí se habla entonces de una voluntariedad, de una libertad de sí o no. Esa era una decisión de los corintios inicialmente. Pero una vez se han decidido a hacerlo, llevarlo a cabo o no, hablaría entonces de su carácter. Pero creo que aquí no solo se señala ese emocionalismo sin determinación que, como lo mencioné, tristemente, frecuentemente vemos en algunos hermanos, sino el clásico engaño de cuando pueda o cuando tenga, lo hago. Desde este mismo final del versículo 11 podemos ver esto y podemos ver cómo el apóstol Pablo empieza a dar claridad sobre otras posibles excusas adicionales o posibles malentendidos. El primero es este que acabo de mencionar. No se trata de dar sobre lo que no se tiene. Pablo finaliza este versículo 11, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Es una torpeza abstenerse de dar cuando se considera que es poco y quedarse en la espera de cuando haya más. Si Dios nos mueve a la generosidad, será de su agrado conforme a lo que tengamos, no a nuestra consideración de es muy poco, ¿para qué? O cuando pueda o cuando tenga, lo hago. Porque esa sería también una declaración de es que no tengo nada. Y aún el ejemplo que mencionamos en el sermón anterior que detuvo al Señor Jesucristo para mostrarlo en la correcta perspectiva de aquella viuda que dio unas pocas moneditas, muestra que todos nosotros en mayor o en menor medida, conforme a la determinación de nuestro Dios para nuestro bien, recibimos de Él. Así que conforme a lo que tengáis, también de alguna manera conjura aquel excusa que pudiésemos presentar de es muy poco o cuando tenga más lo haré. No. Si somos movidos como creyentes a la generosidad, será de agrado de Dios conforme a lo que tengamos. No, como lo mencioné, a nuestra consideración de es muy poco, ¿para qué? Mira lo que dice el versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Seguro que la ofrenda de hermanos en una ciudad portuaria y comercial como Corinto sería muchísimo mayor en cantidad que la de los macedonios. Pero sea mucho en cantidad o poco, es aceptada como agradable a Dios según lo que se tiene y cuando se da con la correcta disposición. A los corintios ya les había dado esta instrucción sobre esta misma ofrenda cuando les dijo, pongan aparte algo según hayan prosperado en 1 Corintios 16:2. Warren Wiersbe comenta al respecto. Dios ve no la porción, sino la proporción. Si podemos dar más y no lo damos, Dios lo nota. Si queremos dar más y no podemos, Dios también nota eso. Cuando damos de buena voluntad, de acuerdo con lo que tenemos, estamos practicando el dar de gracia. El otro posible malentendido que puede surgir, especialmente en aquel que más tiene, que por la providencia de Dios sus recursos son mayores que los de otros, y esto porque el obrar divino es soberano en cada uno y conforme a sus propósitos, es que se trata de perjudicarlos para beneficiar a otros.
Esto es lo que aborda el apóstol Pablo en el versículo 13. Dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. La mezquindad tiene una manera de expresarse a través de la desconfianza hacia los demás y de racionalizar sus estrecheces. Pablo es consciente de que algunos miembros de la congregación podrían quejarse, otros se beneficiarán de nuestro dinero duramente ganado, o tenemos que soportar el peso de la carga mientras los pobres se enriquecen con nosotros, comenta David Garland. No, esto no es lo que se quiere en el llamado a la gracia de dar generosamente y especialmente para quienes dan cuando desde y según las determinaciones soberanas de nuestro Dios están en una condición de mayor abundancia que otros. No, el apóstol Pablo dice en el versículo 14 aclarando, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Ahora, este texto debe ser leído con detenimiento. Pablo no está hablando como algunos fuerzan el texto a decir. Pablo no está hablando de una redistribución de la riqueza en el sentido de que todos tengan los mismos recursos. No se trata de empobrecer a unos y enriquecer a otros para que haya igualdad en ese sentido. La equidad está en el procedimiento. Cada quien debía dar de acuerdo a lo que tenía. Los creyentes gentiles fueron enriquecidos espiritualmente por los judíos, de modo que los creyentes judíos debían ser enriquecidos materialmente por los gentiles. Esto es lo que Pablo dice a los romanos en el capítulo 15, versículo 25 al 27. Ya hemos ido allí anteriormente, leámoslo una vez más. Romanos capítulo 15, versículo 25 hasta el 27. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, le escribe a los creyentes en la iglesia de Roma. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Por esto dice Pablo, con igualdad. Y puede hablar presta atención, de la abundancia de los corintios supliendo la escasez de ellos, los creyentes judíos, y entendemos que esto se refiere a los recursos económicos. Pero dice para que también la abundancia de ellos. Ahora, ¿cuál abundancia? Y dice, supla la necesidad vuestra. ¿Cuál necesidad? El texto a los romanos arroja luz sobre a qué se refiere Pablo con igualdad. No como algunos quisieran con una redistribución de la riqueza, haciendo pobre al rico y haciendo rico al pobre. No en ese sentido, sino en el sentido de la equidad en el procedimiento. Allí está. Esta es la enseñanza bíblica. Todos deben dar de acuerdo a lo que tienen y será para administración en la medida en que su voluntad sea dada y en proporción de lo que Dios le ha dado será acepto por nuestro Dios. En resumen, cada uno debe dar de acuerdo a lo que tiene para que haya igualdad, equidad en todos en el dar.
supliendo las necesidades mutuamente, acorde a lo que tenemos y lo que otros necesitan. Pablo cierra en esta porción que hemos expuesto en esta mañana de su llamado al dar generoso a los corintios, citando en la Escritura, en el Antiguo Testamento, el principio bíblico de la equidad operada en el dar. El versículo 15 dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pablo cita la alimentación de los israelitas en el desierto con maná. Algunos israelitas tenían la habilidad para recoger más y otros tal vez no tanto, pero al final todos se suplían para lo que necesitaba, de tal manera que no había necesidad en ellos. Mis amados hermanos, cuando alguien desde un entendimiento entenebrecido quiere torcer el texto, lo hará sin temor de Dios para que sea un obrero a sus mezquinas y oscuras intenciones. Pero por otro lado, cuando lo podemos exponer, cuando lo podemos ver a la luz de la Escritura y poniendo el sentido, viendo la intención del escritor bíblico inspirado cuando escribe esta carta y en su aplicación a nosotros, lo que queda frente a nosotros es lo que encontramos en toda la palabra del Señor. Dios quiere lo mejor para nosotros y nos ha dado a Cristo Jesús, no solo para nuestra redención, para la paga de nuestro pecado, nuestra justificación y la vida eterna, sino como el propósito por el cual nos ha predestinado que seamos conforme a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es evidente que en Cristo encontramos el ejemplo supremo de darse, superlativo, extremo del darse, entendiendo bíblicamente que el que era rico se hizo pobre para enriquecernos en su pobreza. Pero por otro lado también tenemos el ejemplo del obrar del Espíritu Santo en hermanos y que también está allí como un impulso para nuestra vida. Y finalmente la palabra del Señor nos desnuda y presenta también claridad a cualquier malentendido, ya sea porque realmente nos enseñaron mal o no tuvimos en un momento específico la luz de entender, o ya sea porque voluntariamente no queremos ver. Mis amados hermanos, dar generosamente, con la voluntad. Y una vez tomada, que es lo que se espera en los creyentes, de manera determinada, sin quedarse en el emocionalismo, pero tampoco en la racionalidad de las excusas que pudiésemos presentar, es la enseñanza que nos deja la palabra del Señor en esta mañana. Y como lo hemos visto en este aspecto final, no la limitemos solamente al recurso económico, que es importante, sino en cada aspecto de la vida. Es así como podemos entender que el apóstol Pablo haya dicho: será mucha cosa que nosotros que hemos sembrado lo espiritual cosechemos lo material. ¿Cuántos dones, cuántas capacidades, cuántos talentos tenemos para enriquecer a nuestros hermanos? Y aún, ¿cuánto de lo que Dios nos da tenemos para sumarnos en este ejemplo de hermanos fieles, pero en el ejemplo del celestial despojándose? ¿Cuánto tenemos nosotros para unirnos en este ejemplo en imitación? No nos engañemos, amados hermanos. Todos nosotros recibimos de nuestro santo Dios
y será recibido como ofrenda agradable a Él. No porque le añadamos algo a Él, sino para manifestar su amor, el amor que nos ha mostrado en Cristo Jesús en proporción de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. La Escritura es clara y se ha predicado en esta mañana para nuestra edificación. Que Dios nos ayude. Bendiciones, mis hermanos.